Bueno, vamos con la siguiente ponencia, para mí largamente esperada, porque es una persona a la que yo admiro bastante a nivel particular. Se titula Enigmas, mitos y leyendas de las estrellas, a cargo de don Pedro Juan Martín Castejón, doctor Pedro Juan Martín Castejón. Él es doctor en Antropología Social, ingeniero y doctor en Ciencias Económicas y Empresariales. Es profesor de la Universidad Pública de Murcia. Una parte de su actividad investigadora, él es muy polifacético, con lo cual este encuentro para mí también es apasionante. Se centra en el estudio de las creencias irracionales, donde ha realizado conferencias y ponencias en congresos nacionales e internacionales. Es autor del libro titulado Pensamiento mágico y creencias paranormales del año 2017. Esta tarde les digo, repito, enigmas, mitos y leyendas de las estrellas. Tiene unos 45 minutos, creo que me han dicho, de ponencia. En todo caso, a mí me gustaría que luego tuviéramos suficiente tiempo para ese debate, para esas preguntas-respuestas, que yo creo que ahí es donde podemos desgranar cosas interesantes. Es tu turno, bienvenido y muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Bueno, pues gracias a los organizadores por haberme invitado a este acto. Gracias a vosotros por haber invertido esta tarde de viernes en estar aquí, en este foro, escuchando sobre temas que están ahí en la frontera de la ciencia, en muchos aspectos. Y bueno, vamos a intentar que esta ponencia que tengo el gusto de desarrollar pues pueda ser de su interés. Me voy a centrar sobre todo en un tema importante desde mi punto de vista, y es algo que siempre me ha llamado a nivel personal muchísimo la atención. Cuando hablamos de la historia, de las historias de las distintas civilizaciones, de las distintas cunas de las civilizaciones, hay como un elemento común, transversal, a todas estas culturas. Es como si el ser humano en todos los momentos de su historia, a lo largo de su historia, independiente de la época, independiente del lugar, sintiera una fascinación ancestral por las estrellas. El ver el cielo nocturno, el contemplar las estrellas, siempre le ha supuesto abrir la mente a preguntas, sobre todo de carácter de trascendencia, a esas preguntas que en pleno siglo XXI todavía la ciencia no hemos tenido la capacidad de poder responder. Preguntas del tipo de dónde venimos, hacia dónde vamos una vez que pasemos por aquí, y lo más importante, ¿por qué estamos aquí? Una gran pregunta, aparte de, por lo visto, hacerle bastante daño al planeta últimamente, pero bueno, ese es otro tema. Esa mirada hacia las estrellas es como buscar ese libro de los cielos donde encontrar respuestas. Esas respuestas, hoy, igual que ayer, igual que será mañana, el hombre siempre ha seguido mirando a las estrellas, intentando encontrar esas respuestas que le justifiquen de alguna forma su existencia y, sobre todo, esa relación con su plano de trascendencia. Siempre se ha tenido esa sensación de que hay algo más allá que la barrera de la muerte. Y de alguna forma lo conectamos, ese más allá, después de la barrera de la muerte, lo conectamos con el cosmos, con las estrellas, como si de alguna forma perteneciéramos a ella o de alguna forma ellas estuvieran en nosotros. Es una simbiosis ahí que se experimenta muchas veces cuando miras el cielo en las noches estrelladas y estás en paz y en calma, se producen encuentros realmente íntimos en esa percepción de trascendencia que cada uno podemos tener. Pero esto no es nuevo. No es nuevo desde el punto de vista si miramos un poco la historia del ser humano. Esa historia que muchas veces la cargamos de fantasía, la cargamos de imaginación y con poca ciencia. Lo digo sobre todo porque cada vez que tocamos temas de la prehistoria, en películas sobre todo, pues sea película El clan del oso cavernario, En busca del fuego, Aura, que la van a ver pronto en los cines,
siempre no se ajusta mucho lo que es la película a lo que es la realidad que la ciencia conoce, sino utilizamos mucho la imaginación para rellenar esos huecos que la ciencia todavía no ha llegado a ella. Y esto nos desvirtúa un poco el sentido de la propia evolución y del propio conocimiento del ser humano. Es decir, al ser humano hay que valorarlo sobre todo y desde el punto de vista de la historia, de esa sabiduría antigua que pudo haber estado manejando desde un principio a través de la observación. Tengan en cuenta que el cielo, ese cielo estrellado, en el hombre primitivo, no solamente era una cuestión para inspirar la poesía o para inspirar noches románticas, sino que era directamente relacionado con su subsistencia. ¿Por qué tenía que ver con su forma de vivir? Principalmente por dos aspectos. Uno, por el aspecto de la orientación. Empezó a orientarse mirando el cielo. Cuando empezaron las migraciones, el cielo fue la brújula. No había más brújula. El que guiaba, el que orientaba. Pero más aún, y algo más importante todavía, no solamente el orientarse a través del cielo, sino también encontrar lo que llamamos el calendario. ¿Por qué el calendario jugaba un papel tan importante? ¿Por qué el controlar los días y el conocer las estaciones era tan sumamente importante en aquella edad? Básicamente porque la supervivencia, muchas veces del clan, de la tribu, podía depender perfectamente que se supiera cuándo terminaba una estación, cuándo iba a empezar otra estación y cómo se podían preparar para cada una de ellas. No es de extrañar, en este sentido, que cuando vamos a los primeros hallazgos que la ciencia aporta desde el punto de vista de esta contemplación del cielo, vemos que es el principio propio de la observación aplicada a un concepto que empiezan a hacer en el Paleolítico Superior. Por lo menos esos son los datos que tenemos. El hueso del Embobón, hallado en África, en la cordillera del Embobón, en la parte de Sudáfrica, hace unos 37.000 años, es un hueso de babuino y lo que en él marca perfectamente como una regla, marcando los 28 días, 29 días que marca el ciclo lunar. Estamos hablando de un esfuerzo por contar las fases de la luna, en un esfuerzo de llevar el primer concepto matemático, podríamos decir, a una serie. Este primero no es el único hallazgo que hay. Hay un segundo hallazgo, aproximadamente datado unos 7.000 años después, que es un hueso de tibia de lobo en el 30.000, encontrado en las cuevas de Moravia, en la República Checa, donde ya no es una frecuencia de 29-28, sino es una frecuencia de 56. ¿Qué quiere decir? 2 meses lunares, lo que se contempla en esa cuenta. Esto nos hace ver una preocupación y un seguimiento por observar y cuantificar de alguna forma eso que estaban viendo en el día a día, esos cambios de luna, esos cambios de estaciones, el principio de lo que podríamos llamar las protomatemáticas. El respaldo a toda esta teoría se obtiene aproximadamente sobre el 25.000. Aquí hay discrepancia en la datación, unos hablan del 20.000, otros del 25.000 antes de Cristo, que el hueso de Isangó, que está ahora mismo en Bélgica, se encontró en la zona de Zaire, y este hueso ya no solamente contempla un mes lunar o 2 meses lunares, sino que contempla 6 meses lunares. Y además diferencia en los números primos y se puede utilizar incluso como una forma de cálculo de multiplicar de forma simple. Es el primer esfuerzo que se hace por tener una mente que sea capaz de calcular. ¿Y de dónde viene? Viene precisamente de la observación que le inspira concretamente ese cielo estrellado, ese cielo donde también no solamente intenta estudiarlo para comprenderlo, sino que también sitúa a sus
a sus dioses, a sus deidades. Todas las culturas lo ponen ahí. Esto, en este Paleolítico superior, sufre una transformación increíble cuando nos llegamos al Neolítico y al desarrollo de la cultura, de la agricultura, especialmente en el Mesoneolítico, a mitad del Neolítico, cuando se desarrolla el megalitismo, que son esas construcciones funerarias enormes, como puedan ser Stonehenge, como puedan ser el alineamiento de Carnac en la Bretaña francesa y otras muchas construcciones que están hechas con cálculos matemáticos tan suficientemente finos a nivel de las posiciones equinocciales y solsticiales que a día de hoy, por ejemplo, en la arquitectura tenemos un centro prehistórico precioso, de los mejores de Europa, que es en Antequera, en Venga, que es digno de ir ahí, sobre todo en fechas de equinoccios y de solsticios, porque verán ustedes como en el Romeral, por ejemplo, ven perfectamente cómo en la alineación del equinoccio de primavera entra la primera luz hasta la cámara funeraria, y en el solsticio de invierno exactamente igual en el otro dolmen. ¿Qué quiero decir? Cálculos matemáticos de una finura y unas construcciones hechas con un cálculo que nos sorprende a día de hoy. Todavía generamos bastante duda de cómo se pudieron hacer, sobre todo el traslado de esas piedras, cómo se pudieron construir, etcétera, etcétera. Pero lo que no nos cabe duda es del conocimiento que tenía para poder hacerlo. ¿Y por qué era para ellos tan importante? ¿Por qué este esfuerzo tan importante en el megalitismo? ¿Por qué este esfuerzo de reivindicar de esta manera con este tipo de construcciones? Muy importante, señores, porque en el Neolítico, cuando dejamos de ser recolectores y nómadas y nos asentamos en los territorios, tenemos que demostrar a los demás que esos territorios son nuestros. ¿Y cómo comunicamos esos a los pueblos vecinos? Enterrando a nuestros muertos, que pasan a ser una categoría dentro de la propia tribu y pasa a la categoría de antepasado. Y se vive ya con ellos. Estos grandes centros de construcción son principalmente centros funerarios, con fines funerarios y además de reclamación del territorio. Se ubica el territorio que pertenece a esa comunidad, porque sus muertos, sus antepasados, están enterrados ahí. Desde esta expansión inmensa que tiene la parte de la astronomía y la parte de la arqueología, y con esa vinculación siempre con la parte astrológica, porque las deidades siempre han estado allí, en el aspecto de las cosmovisiones de las grandes culturas, es decir, tanto de la cultura central indoeuropea como la cultura india, la cultura china, la cultura celta o la cultura mesoamericana, tanto de incas, aztecas y mayas, en todas esas culturas, en las cosmovisiones, hay elementos que son comunes. Uno de esos elementos comunes es la lucha entre el bien y el mal, relacionados con la luz y la oscuridad, relacionados con el orden y el caos, y a la misma vez íntimamente relacionado con un culto a las estrellas donde las deidades son puestas allí. Estos aspectos, independientemente de la cosmovisión de cada una de estas cunas de la humanidad, se mantiene a lo largo de toda la historia. Dada la limitación de tiempo que tenemos en esta conferencia, solamente me voy a centrar en la charla en lo que es la expansión de ese conocimiento en lo que es nuestra cultura, en esta cultura europea centrada en la cuenca del Mediterráneo. Todo el conocimiento que sabemos en esta parte del Neolítico, cuando pasa a la edad de los bronce, a la edad de los metales, surge y empieza a darse forma sobre todo en Sumeria. En el 3000 a.C. ya tenemos la escritura cuneiforme en Sumeria, y además en el 1500, 1600 a.C. tenemos en tablillas de arcilla en la ciudad de Ur las primeras cartas astrales hechas a reyes sumerios. Y esto lo tenemos constatado, es decir, ya había la posibilidad de construir cartas astrales, es decir, posicionamientos celestes sobre acontecimientos terrestres. Esta expansión desde Sumeria hasta Mesopotamia, al mundo de los caldeos, llega a Egipto,
la astrología en Egipto lleva otra cosmovisión totalmente distinta, está muy relacionada con lo que ahora actualmente la moderna arqueoastronomía está descubriendo, que es la vinculación de las representaciones de las constelaciones celestes en construcciones, podríamos decir, terrestres, para establecer la analogía de lo que es arriba es abajo como lo que es abajo es arriba, principio básico del hermetismo. Los griegos, definitivamente, muchos de sus maestros y sabios beben de las fuentes egipcias porque forman parte de sus escuelas y templos de sabiduría, arrastran ese conocimiento y con el apoyo matemático constituye lo que es el conocimiento astrológico y astronómico que hasta ese momento está. Los romanos, cuando expanden su imperio, aportan poco en este sentido, pero sí lo que hacen es generalizar todo el conocimiento que se tenía del mundo griego. En la caída del Imperio Romano pasamos a lo que es nuestra Edad Media, una edad oscura. El conocimiento astrológico parece que se pierde un poco y todo ese saber, pero fijaros cómo es ese aspecto, lo que para nosotros está siendo esa oscura Edad Media, para el Islam en ese momento es la expansión mayor de su imperio. Los mejores matemáticos, astrónomos, físicos, en ese momento hacen toda la expansión de ese conocimiento, sobre todo tomando las fuentes griegas, lo retoman y siguen con todo ese conocimiento. Y además encontramos aquí en España el punto de fusión de todo ese conocimiento precisamente en la Escuela de Traductores de Toledo, que va a ser un punto clave para el nacimiento posterior de las universidades, porque es el punto de fusión de la cultura cristiana, la cultura islámica musulmana y la cultura judía. Y esto va a ser un punto de inflexión importantísimo, porque desde ahí el lanzamiento hacia ese conocimiento se forma realmente ahí en ese aspecto. Cuando dejamos la Edad Media y vamos hacia el Renacimiento, encontramos que se produce con el conocimiento astrológico algo que llama poderosamente la atención, este conocimiento de las estrellas, y es que se intenta recuperar lo que ya los griegos y egipcios hacían. Y uno de los ejemplos claros, que nos lo ha demostrado la moderna arqueoastronomía, es el hecho que cuando los constructores de catedrales en Francia lanzan la idea de las construcciones de las catedrales góticas, de alguna forma el diseño de las ciudades para formar las catedrales principales lo hacen coincidir con la constelación de Virgo, que es la constelación de la Virgen. Hay un intento serio, podríamos decir, de intentar plasmar esas constelaciones celestes, concretamente la constelación de Virgo, la constelación de la Virgen, intentar plasmarla en las catedrales como punto de estrellas. Igual que se hizo miles de años antes con las pirámides en su representación del cinturón de Orión, haciendo el Nilo de la Vía Láctea como constelación. Bien, no es de extrañar que el cristianismo busque en las estrellas ese beneplácito, porque tal como lo expresa Mateo, versículo 12, en el nacimiento de Jesús hay un hecho que está vinculado directamente con las estrellas, que es el pasaje de los Reyes Magos. Los Reyes Magos son orientados por una estrella para llevarlo al lugar del nacimiento de Jesús. Y eso establece esas correlaciones entre el espacio celeste y los acontecimientos terrestres. Más recientemente, avanzando en la historia, tenemos misterios que al día de hoy siguen siendo misterios sin resolver, como pueda ser el manto de la Virgen de Guadalupe. El manto de la Virgen de Guadalupe, todos los estudios que se han desarrollado hasta el momento, aparte de otra serie de misterios de naturaleza sobrenatural que lo aborda, hay uno que desde el punto de vista de las estrellas es interesantísimo, y es que el manto recubre exactamente y representa las mismas constelaciones celestiales que en el momento en que tiene lugar la aparición estaban en el cielo, distribuidas. Este acontecimiento de naturaleza sobrenatural no ha acompañado al día de hoy todavía.
formando parte de esos misterios de índole sobrenatural que a lo largo de la historia aparecen. ¿Qué es lo que ha pasado con este conocimiento de las estrellas a lo largo de la historia? ¿Qué pasa ahora a continuación, en el siglo XX? ¿Qué está pasando? Pues hay un resurgir porque hay un movimiento, ese movimiento que llamamos de nueva era, que de alguna forma, tanto en las librerías, tanto como especialistas, tanto como en la música, retoma. Este movimiento muchas veces está generando pues lo que llamamos hasta cierto dualismo religioso. Entiéndanme a qué llamamos el dualismo religioso. Una persona se manifiesta abiertamente católica, va a misa, es creyente y a la misma vez no tiene ningún problema para ir a un terapeuta para hacer regresiones a vidas pasadas y que le cuenten cuál era lo que hacía hace 500 años en determinados sitios. No sé si me entiende, pero estos dos tipos de creencias en sí mismos no se corresponden. Pero, sin embargo, el movimiento Nueva Era, por su singularidad, podríamos decirlo, y ahora hablamos un poquito de él para que vean ustedes las connotaciones que tiene precisamente con el conocimiento astrológico y con el mundo de las estrellas, tiene y hunde sus raíces en 3 libros que son como los puntos de referencia y de eclosión de este conocimiento. El primero de ellos es La enseñanza de Don Juan, de Carlos Castaneda, el cual, pues bueno, basado en el que va a ser su trabajo de tesis, lo expande, aunque ahora mismo está en una gran controversia. Parece que el mundo de las tesis le ha llegado al punto de las controversias. ¿Por qué? Por un trabajo de investigación llevado a cabo por un gran periodista de investigación como es Manuel Carvajal, ha visto y ha demostrado, porque él, cuando presentó este trabajo de tesis, él no presentó ninguna prueba que realmente ese brujo, ese chamán llamado Don Juan existiera. Ni siquiera su cuaderno de campo, donde tenía que haber estado tomando nota de todas esas entrevistas desde el punto de vista antropológico, fue aportado en la investigación. Con lo cual se generan ahora muchas dudas sobre el personaje propiamente dicho. Otro aspecto, otro libro que corrió como la pólvora porque supuso una revolución en su momento, fue el libro de Juan Salvador Gaviota de Richard Bach en la década de 1970 en las universidades americanas. Este libro, el propio autor reconoce que un espíritu le habla, un espíritu de origen animal, y le trasciende muchos de los episodios que refleja después en el libro. Es decir, habla de cierto grado de mediunidad cuando él estaba escribiendo el libro. Y realmente el movimiento Nueva Era, donde encuentra su pilar para su expansión, es sobre todo en Marilyn Ferguson, en el libro de La conspiración de Acuario, publicado en 1980, donde da las bases, podríamos decir, filosóficas y espirituales para el desarrollo de este movimiento social, filosófico, espiritual, el cual es capaz de atraer gente, incluso con creencias religiosas tradicionales, y a la vez gente también muy orientado en el campo de la ciencia. Pero, ¿dónde está este movimiento? ¿Dónde arranca este movimiento? Esto es lo que muchas veces muchas personas no conocen. Es decir, hablan de la nueva era, etcétera, etcétera, pero ¿de dónde arranca? ¿De cuáles son los principios por donde arranca esta nueva era, aunque tenga la eclosión a mitad del siglo XX? Pues arranca de los movimientos espiritistas, sobre todo de la hermana Fox, y sobre todo de un personaje clave, que es Madame Blavatsky, con su libro La doctrina secreta y la creación de la sociedad teosófica. En ella, en esa sociedad teosófica, participan también muchos miembros que pertenecen a la francmasonería, sobre todo de la Gran Logia de Oriente. Por eso la teosofía está muy orientada a lo que son las religiones de culto de carácter oriental. De hecho, el hecho que la New Wave, una de las aportaciones de creencias que nos trae, es la reencarnación. Es decir, la reencarnación se ha expandido como creencia en la cultura nuestra, principalmente atraído por la sociedad teosófica y después el propio movimiento de la New Wave. Alice Bale, tercera maestra de la sociedad teosófica, le da
una expansión enorme a la propia sociedad y a los conocimientos que se van a ir expandiendo. Y un personaje que también hace una aportación que mezcla todo el conocimiento, podríamos decir, natural, también astrológico y antropológico, es Rudolf Steiner con la famosa antroposofía. Estos personajes, podríamos decir, establecen los pilares en los que se va a apoyar posteriormente todo este movimiento. Y este movimiento, de alguna manera, ¿qué es lo que reclama? ¿Qué es lo que apunta? A un hecho astronómico real, que es el cambio de era. Nosotros, en el mundo donde vivimos, en nuestro planeta, estamos sometidos a una serie de movimientos. El movimiento de traslación alrededor del Sol, que da origen a los años y a las estaciones, un movimiento de rotación en torno al propio eje que da lugar a los días y la noche, y un movimiento de peonza llamado movimiento de precesión que da lugar a las eras astrológicas. Esto quiere decir que, por ejemplo, ahora miramos el norte magnético y vemos que está la estrella polar como norte nuestro y nos marca el norte, pero dentro de 14.000 años, si ustedes quieren ir al norte y quieren caminar hacia el norte, tendrán que mirar a la estrella Vega, que es la que estará ocupando el norte realmente del eje. ¿Esto qué hace? Que cada 26.000 años aproximadamente se da una vuelta completa. Hace aproximadamente que cada 2.000, 2.100 años se produzca lo que es un avance en lo que es la posición de las eras astrológicas. Esto ya era muy conocido desde la antigüedad. En el templo de Dendera, en Egipto, en el 2500, está representado precisamente este gráfico que representa las eras astrológicas. Las eras astrológicas tienen una dimensión aproximadamente de unos 2.100 años y lo que representa son cambios como de estado de conciencia o de lo que la humanidad avanza en este sentido. ¿Qué es lo que marcamos en este aspecto? Pues que ahora mismo lo que propone, y es un hecho astronómico, es que el punto vernal, en el momento que entra el equinoccio de primavera, está apuntando, ya ha pasado la última estrella de la constelación de Piscis y está apuntando a la primera estrella de la constelación de Acuario. Pero todavía no está en Acuario, estamos en un vacío interestelar, dejando la última constelación de Piscis y pasando a la última constelación de Acuario. En esta zona de tránsito hay muchos que ya, aventajados maestros, que orientan en este sentido de que ya estamos en la era de Acuario, y otros, desde un punto de vista más astronómico, que dicen que hasta el año 2162 no se estará plenamente el punto vernal en la primera estrella de Acuario. ¿Qué importancia tiene esto? Pues tiene importancia desde el punto de vista de la simbología que dejamos atrás, que es la simbología de Piscis, una simbología basada en la fe, hacia una simbología relacionada con el signo de Acuario. El signo de Acuario es una simbología totalmente distinta, donde el hombre, basado en su propia intuición, tiene la capacidad de unificar ciencia y fe, yendo como dos ondas, en vez de ir como dos peces encontrados, como en la era de Piscis, donde fe iba por un lado y ciencia iba por otro. En este sentido, hay un mito que se cae, que es el mito, podríamos decir, de que el hombre tiene que creer solamente a nivel de la fe y se abre, el hombre tiene que conocer y la fe le ayuda a conocer. Es un cambio de paradigma que lo que hace es que estemos uniendo en esta era o en esta época de tránsito entre eras lo viejo y lo nuevo. Y cuando hablamos de lo viejo y lo nuevo, permítanme que termine esta exposición hablándole de uno de los objetos que ha sido un paradigma dentro de la historia y relacionado precisamente con la astronomía. Los OPAR son objetos en la historia que siempre son llamados objetos fuera de lugar. Es decir, no tendrían que estar allí. Muchas veces en excavaciones arqueológicas se han encontrado objetos que no tendrían que estar allí. Y esto ha formado parte a lo largo de todas las investigaciones, etcétera, etcétera. Esto da lugar a que la imaginación muchas veces se dispara de forma exagerada. Pero el de todos los objetos que ha llamado más poderosamente la atención fue uno que se encontró en 1900 en la isla de Anticítera, entre Creta y Grecia,
que es el llamado mecanismo de Anticítera. Este mecanismo se encontró un pescador de Esponja, buceando, vio un barco, el naufragio de un barco griego, lo recogieron todo y dentro estaba este mecanismo. Este mecanismo, a simple vista, y los primeros estudios que se hicieron hace ya más de un siglo, representaba lo que era un ordenador, una computadora. Tenía más de 30 coronas con distintos dientes, marcando cada uno de los dientes las rotaciones de los días que tenían cada uno de los planetas, diseñado para poder calcular posiciones astronómicas. Claro, cuando este objeto se empezó a estudiar, década de 1940, 1950, etcétera, etcétera, pues salieron muchísimas lucubraciones. Entre ellas, pues bueno, pues que una civilización perdida, bien de la Atlántida, bien de Lumeria, gente con conocimiento muy avanzado, enseñó esta tecnología, o eran dueños del mecanismo de Anticítera, o más aún, alguna civilización de origen extraterrestre había ayudado a los griegos a desarrollar este mecanismo. La ciencia es lenta, señores, porque la ciencia es lenta. Intentamos ser rápidos, pero no nos sale. Somos lentos. Pero lo bueno que tiene es que al final te va dando respuesta. Y este mecanismo se empezó a estudiar con la Universidad de Atenas en el año 2006 y después de 11 años de investigaciones, grupos de físicos, matemáticos, astrofísicos, historiadores, han llegado a las conclusiones que qué era lo que representaba. Y realmente lo que representa el mecanismo es un ordenador con coronas hechas a nivel de bronce que representa todo el conocimiento que tenía en la antigüedad el mundo griego. Tiene una función muy clara. Es un ordenador, una computadora muy primitiva, muy simple, pero que servía para anticipar, con décadas de anticipación, sobre todo eclipses, y uno de los eclipses que más miedo tenían los griegos. La cultura griega había un eclipse que le tenían pavor. ¿Qué eclipse era? Pues era el eclipse de las lunas de sangre. Nosotros, recientemente, el 27 de julio, aquellos de ustedes que tuvieron la oportunidad de mirar al cielo, vieron precisamente esa luna de sangre, unos mejor que otros, depende de dónde estuvieran. ¿Por qué le tenían tanto miedo los griegos a esas lunas de sangre? ¿Por qué? Porque en la cultura griega estas lunas se relacionaron con acontecimientos muy nefastos. El primero de ellos, que se tenga testimonio histórico, está en el año 413 a.C. Los atenienses estaban en guerra con Siracusa, invaden Sicilia, el general despliega muy bien las tropas atenienses, pero en la noche el eclipse de sangre genera una especie de pavor en los soldados atenienses y son sometidos a una gran derrota. El general, una de las aportaciones que hace por escrito, y tenemos testimonio de ello, es precisamente, alude directamente a esa posición del eclipse como influencia maléfica y nefasta sobre los atenienses. Esto, unido con otra serie de hechos puntuales, hace que esa cultura, la cultura griega, a los eclipses de luna de sangre le tenga pavor y generan un mecanismo para poder calcular con décadas de anticipación cuándo se van a producir esas lunas. ¿Y cómo sabemos que esto no forma parte, podríamos decir, de nuestro imaginario y que esto es especulación? Porque la ciencia, cuando actúa de forma multidisciplinar, es maravillosa y muy potente, porque esto se constató con la historia y se encontraron textos de Cicerón, concretamente, donde aludía que existían no solamente el mecanismo de Anticítera, sino otros dos mecanismos iguales. Uno desarrollado, parece ser uno o dos, por Arquímedes y otro por Poseidón. Estos mecanismos ya lo único que representan, se podían construir, claro que se podían construir. ¿Cuál era la pieza clave, la que nos faltaba desde el punto de vista de ingeniería? Y si hay algún ingeniero en la sala, sabemos
que lo que llamamos los engranajes epicocicloidales están puestos como invento en el siglo XIX. Siempre se han dicho que se han inventado en el siglo XIX. Ahora, después del estudio del mecanismo de anticítera, nos lleva a la conclusión de que, no señor, 2000 años antes ya se tenía conocimiento precisamente de estos engranajes epicocicloidales. Esto es lo que es el trabajo de la ciencia en la historia. Nos hace reconstruir de alguna forma el conocimiento, avanzar y llegar, podríamos decir, a puntos que nos acerquen día a día a los misterios, a los enigmas, sin perder la magia, ni perder la fantasía, ni perder esa visión del cielo que nos ilusiona a todos. Muchísimas gracias por su atención. Pues muy bien, yo creo que nos ha apasionado muy mucho y tenemos, como se ha ajustado bastante bien al tiempo, tenemos tiempo también, valga la redundancia, suficiente para que podamos formular alguna pregunta sobre cuestiones que él haya tocado y que hayan quedado pues un poquito escoradas o cualesquiera otra que tengan que ver con la cuestión principal de esta tarde. Adelante. Yo quería preguntarme, es que me causa un poco de confusión la línea un poco argumental de la conferencia, porque por una parte parece que está defendiendo una racionalidad científica y estudios históricos científicos, y por otra parte se utiliza un vocabulario y una terminología que no es propia de científico. Por ejemplo, cuando se habla de un opar, evidentemente si nosotros decimos que la máquina de antiquitera aparece en otros textos, es decir, no es un unicornio blanco ni es una cosa traída por los extraterrestres y tal, sino que es una cosa que está documentada, que no solamente habría una, sino que realmente había ingenieros, como usted bien ha dicho, que eran capaces de construir ese tipo de máquinas, pues ya no es un opar, es decir, simplemente es un mecanismo muy complejo que realmente nos asombra por los avances que tenían en aquella época, pero no es un opar. Es decir, es que no hay ningún opar que sea realmente, es simplemente eso. No, está muy bien, vamos, te agradezco muchísimo la aportación, pero me vas a permitir que te conteste en el mismo tono en el que tú me has hecho la observación. Muchas veces el gran problema que tenemos cuando salimos de la universidad a hablar, bien desde un campo más científico o bien de un campo antropológico, es caer mucho en que el lenguaje solamente tiene que ser el lenguaje nuestro. Me refiero. Por mi parte, lo que he intentado es hacer un lenguaje mixto, entiéndame usted, con el fin de ser mejor entendido por la audiencia en este aspecto. Dicho esto, comparto lo que usted dice al 100% desde el punto de vista científico. Jamás en ningún congreso presentando una ponencia yo podría hablar de los OPAR. Pero aquí yo creo que sí podía hacer una alusión porque creo que hay, además me consta, personas que sí entienden que hayan OPAR. Por eso ha sido el utilizar la terminología, aunque después mi línea argumental la he desmontado. Un pequeño artilugio argumental es el que he utilizado. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más por aquí? La ciencia ha demostrado al 100% que el ser humano y el chimpancé tienen un mínimo. ¿Alguna vez demostrará quién le dio a ese chimpancé la capacidad de pensar? Qué buena pregunta. Eso es buenísima, Esa es... Bien, nosotros vamos lento, pero fíjense ustedes que a nivel de la historia estamos redescubriéndola continuamente. La ciencia lo que tiene es que se tiene que reescribir. Cada acontecimiento que hay reescribimos. Por ejemplo, hasta hace 2 días pensábamos que entre el hombre de Neandertal y el Homo sapiens no había cruce genético. Esa era una realidad. Hace menos de 10 años, quien dijera esto blasfemaba. Hoy por hoy está constatado, y además está constatado que hubo una infectación genética del neandertal hacia el sapiens y del sapiens hacia el neandertal. Y concretamente se ha demostrado también cómo las personas de origen asiático mantienen un porcentaje mayor de neandertal en su genoma que los que somos de origen caucásico, por ejemplo, concretamente un 2%. La ciencia es esto, tenemos que redescribirla continuamente.
no solamente en este aspecto, pero a lo que usted pregunta, la verdad yo no tengo respuesta, pero el camino de la ciencia es ese. Ahora mismo también en las cuevas que hay cerca de Johannesburgo está estudiándose el hombre de Nadelis, el cual podría suponer, en caso que la ciencia dé el visto bueno a la investigación, que tengamos que reescribir el descubrimiento del fuego. El descubrimiento del fuego está aproximadamente hace 500.000 años. Si se comprueba que esto del hombre de Nadelis realmente es así y utilizaba ya los enterramientos y utilizaba el fuego para poder llevar los cuerpos y enterrarlos dentro de las cavidades, tendríamos que retroceder casi 1.000.000 de años antes de lo que pensábamos en el descubrimiento del fuego. Esas son realidades donde la ciencia, pues claro, esto lo podemos hablar en este foro, pero, por ejemplo, todavía no es origen de la ciencia hasta que no esté contrastado. Pero la religión nunca ha aceptado que el ser humano es un mono. Yo en ese tema, compréndame usted, yo no puedo, yo en ese tema no puedo darle mi opinión. Yo lo que le puedo decir es que hay muchos misterios que continuamente nos estamos sometiendo a ellos, pero yo lo que sí me gustaría, y aprovechando que estoy aquí, es llamar al sentido común. ¿Al sentido común qué quiere decir? Estoy un poco cansado, y esta es mi opinión personal, y sé que puedo recibir críticas por lo que voy a decir, pero si no, no sería yo. Gracias, Juan. Eres un amigo, siempre lo has sido. Estoy cansado de que cada vez que haya un misterio, algo que no está claro, tengamos que recurrir a la Atlántida, por orden. Atlántida, Lemuria y a continuación los Anunnakis y si no después otra civilización extraterrestre que nos va a venir y tal. Dejémosles paso a la ciencia y al ser humano y sobre todo algo que para mí es fundamental y no está valorado, la sabiduría ancestral, de la cual no conocemos tanto como creemos. Le he puesto el ejemplo de esos engranajes epicocicloidales, que tenemos que reescribir, que hace 2000 años ya se conocían y pensamos que lo descubrimos apenas hace 100 y pico años. Pues igual, yo creo que el ser humano a lo largo de su historia ha acumulado mucho más conocimiento del que hoy pensamos que se tenía entonces. Y primero deberíamos de explorar toda esa sabiduría y conocimiento antiguo antes de buscar explicaciones de índole más productos de la imaginación, de nuestro deseo y de la fantasía. Es mi opinión personal y, por supuesto, en contradicción con algunos pensamientos de los demás. Pedro, yo, si me lo permite, al hilo de lo que estás diciendo, ¿qué es lo que ha ocurrido históricamente para que se produzcan esos saltos? Es decir, ¿por qué cuando ha llegado a un determinado de evolución cognitiva o en cuanto a avances, por qué eso se ha cortado? ¿Han desaparecido todos los ingenieros, todos aquellos que habían conseguido esos avances y no ha sido posible que sirvieran, no sé, de banderín de enganche con algunas otras civilizaciones? ¿Por qué es tan complicado saber lo que ocurría, por ejemplo, hace 3000 años con esos avances? Y otra pregunta que a lo mejor tiene que ver con esto. ¿Ha habido aportaciones de civilizaciones de fuera de este planeta? Y si es así, ¿por qué es tan difícil saberlo? Porque parece que todo eso está siempre en torno a una magia. Lo pregunto como un profano total. ¿Cómo es posible que sea tan complicado saber si hay civilizaciones que aquí, hoy en día, están dando vueltas por este planeta? Perfecto. Yo creo que las dos preguntas son claras. Empiezo por la segunda, sí, que es la que me ha quedado más claro. No tengo ni idea si hay civilizaciones que hayan venido aquí y hayan montado, ni idea. Y además todas las pruebas que me evidencian y personas que me aportan y tal, para mí no hay ninguna prueba científica realmente de la aparición. Forman parte de las creencias. Tú puedes creer y en la creencia cada uno es libre de tenerla y hasta ahí no tengo nada que decir referente a la civilización extraterrestre. Lo que sí tengo que decir es a la otra pregunta muy acertada de por qué ese conocimiento parece que se pierde. Sí. Tengan ustedes en cuenta una cosa. Estábamos en momentos donde las invasiones y las conquistas militares eran atroces. Y una de las cosas que esas conquistas buscaban, a fuego y sangre y espada, era el conocimiento. ¿Dónde se refugiaba ese conocimiento? Muchas veces en sociedades secretas, que lo han ido guardando y lo han ido conservando a lo largo de la historia. Y por eso no pasa a ser un conocimiento público. No es un saber que trasciende de forma pública. ¿Por qué? Porque tenían que defenderlo de alguna forma de las propias invasiones que estaban sucediéndoles.
Y esto forma parte. Y esto... Pero eso quiere decir que ese conocimiento se ha ido sabiendo, aunque no haya trascendido a la generalidad. Yo creo que sí. Pero esto forma parte también de mi... Esto es, como le diría yo, una especulación, porque yo no formo parte de ninguna sociedad secreta ni tengo ningún conocimiento secreto. Y si lo fueras, no podrías decirlo. Bueno, no lo sé, pero yo lo diría. yo lo diría. Lo que sí quiero decir que me parece, y he leído mucho en este sentido, me parece de un gran sentido común que estas sociedades fueran garantes de ese conocimiento para poder preservarlo para el futuro, podríamos decir, y no dejar que esos, podríamos decir, invasores o esos usurpadores tuvieran acceso a ese conocimiento. Es una visión muy, muy singular mía y con muy pocas pruebas de esto que acabo de decir. ¿Alguna preguntita más? Si no, viene Fernando y dice que se nos agotó el tiempo. Son las 8:30, estamos enmarcados en el plazo. Perfecto. Entonces, finalizamos aquí, Fernando. Está bien, yo creo que... Bueno, ¿qué estrella te apasiona más y por qué? Y así entramos. ¿A mí? Sí, a ti. A mí... ¿Qué le voy a preguntar si no? Si ellos ni preguntan. No, pero la estrella que más me apasiona... Sí, ¿y por qué? Es decir, la más enigmática para ti, ¿por qué? Hombre, yo cuando miro... Como estábamos hablando del cielo, de las estrellas... A mí siempre hay dos estrellas en el cielo, quizás porque su visión nocturna me atrae mucho. Es la visión de Venus. Venus, esa estrella del alba, esa estrella vespertina a veces, cuando la acompaña a la luna, te da una sensación de armonía, de paz. Yo que por naturaleza tengo un punto de agresividad bastante notable en mi personalidad, la visión de Venus en la noche son de las cosas que más me calman a nivel personal. De hecho, he sustituido mi dosis de Orfidal por visionados de Venus y me está yendo fabulosamente. Sí. Seguro bien. que Venus la estrella, ¿no? Venus la estrella, sí, la estrella, efectivamente. No, bromas aparte, el visionado del cielo nocturno yo creo que nos acerca mucho, sobre todo yo cuando miro la eclíptica y ves Júpiter. Además, ahora este verano hemos tenido la oportunidad de ver un montón de planetas, porque Marte estaba, además, inmenso. Podríamos estar viendo Venus, Júpiter a continuación Marte. Hemos tenido oportunidad de ver Saturno a simple vista en la noche. Y estos espectáculos yo creo que de alguna forma nos hacen mejores, porque te das cuenta que a veces te sacan de nuestro pequeño universo particular, de nuestras guerras diarias, de nuestros problemas del día a día, y te hace participar de algo que está ahí y que de alguna forma todos formamos parte, ¿no? Había un principio que decía que de alguna forma somos nuestra madre en la tierra, pero nuestro padre está en las estrellas, ¿no? Pues yo creo que el ser humano es un poco un híbrido entre esas dos posiciones. La madre que nos parió y las estrellas que nos concibieron. Esa es mi visión. Y nos contemplan. Muy bien. Yo quería hacer una última pregunta, ya que me he sumado aquí a la mesa en el último instante. A ver si llega un poquito de esto. Sí. Bien, así, perfecto. Últimamente probablemente lo habrás visto, que había menciones respecto a una noche de oscuridad total. Eso roza, bueno, es ya mito, leyenda, es una realidad. ¿Qué es eso? Directamente eso es mentira. Mentira total. Mentira cochina. Y la otra parte es falso. Totalmente. O sea, mentira, no hay nada de eso. Es decir, lo que pasa, tengan en cuenta que muchas veces la generación del miedo es la mejor arma que siempre se ha tenido para gobernar a las masas. Es decir, llevar muchas veces las profecías, muchas veces el engaño, meter el miedo es algo, pero hablando a nivel astrofísico, todos los conocimientos, no hay ningunos 3 días de oscuridad ni nada. Lo que pasa es que aquí se coge mucho también de las profecías, también se coge un poco del Apocalipsis, se hace un mix con todas estas cosas.
Y al final pues dicen, no, esto tal. Y parece que en las redes sociales, cuando una noticia se comenta 3 veces, pues ya forma parte de la realidad. Y si encima tiene 50 me gusta, esto tiene que ser verdad de la buena. Y si hay 100 me gusta, bueno, esto ya tendría que estar ya puesto en la luz. Bueno, pues yo pienso, y bueno, no es que pienso, es que la ciencia, además, en este caso la astrofísica, no hay ningún peligro. Nosotros, los grandes peligros que tenemos, el gran peligro que tenemos, nosotros tenemos 2 peligros viviendo aquí donde vivimos en nuestro planeta. Aparte de los peligros internos que tenemos, que ya son muchos, pero esto no vamos a hablar porque no es el foro para hablar de esto. Pero como peligros externos tenemos 2, que es la colisión que pudiéramos tener en un momento, la conexión que podríamos tener con un asteroide, en el cual, pues sí le anticipo que para allá, año 2029, entre septiembre y diciembre del año 2029, pues hay cálculos matemáticos de que sí es verdad que hay un asteroide de gran dimensión que se aproxima a la y vamos a tener que estar ahí, y esperemos que estemos todos, que eso sería muy buena señal, que en el 2029 estuviéramos todos. Y sobre todo bien. Pero tenemos bombas nucleares para eso, ¿no? No lo sé, pero bueno. Pero yo lo que quiero decir es que ese es un peligro, y por otro lado, otro gran peligro que tenemos no son los asteroides solamente, y esto se está estudiando mucho, sino las grandes eclosiones que se están produciendo en la corona del Sol. Es decir, el Sol tiene estallidos, a veces, donde se están generando tormentas magnéticas muy altas. Esto sí podría ser un problema grave para nosotros, donde además nuestra tecnología se ha hecho tan sumamente sutil, muy sensible, a que una sobrecarga que podríamos tener de esta naturaleza magnética podría haber bastantes dificultades en este sentido. Esas son las 2 grandes. Por eso una de las misiones que ahora mismo está la NASA trabajando es intentar lanzar una sonda dirección al Sol para intentar... Don Quijote, sí. Exactamente, para intentar ver y conocer mejor pues esa otra amenaza que tenemos. Esas son nuestras 2 grandes amenazas externas, que yo creo que son mucho menos graves que las internas que tenemos, que esas sí son, pero de verdad, de la buena, para preocuparnos.